¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una mujer vendida por deudas se enfrenta al hombre más temido del país? Descubre cómo Zulema desafió al general sin alma y transformó un matrimonio forzado en la más apasionante historia de redención. Si te gustan las historias donde el amor rompe cadenas, suscríbete ahora y deja tu like para más relatos que te atraparán desde el primer capítulo. El reloj de la biblioteca marcaba las 6 de la tarde cuando don Héctor Corbera firmó el documento con mano temblorosa. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con furia, como si el cielo mismo protestara por aquella transacción. Frente a él, impasible como una estatua de mármol, el general Dante Isarbe observaba cada movimiento con ojos gélidos. «Está hecho, general», murmuró don Héctor, incapaz de sostener la mirada de aquel hombre al que todos llamaban él, sin alma. «Mis deudas quedan saldadas y usted obtiene lo prometido». Dante Isarbe no respondió inmediatamente. Con un gesto meticuloso, dobló el contrato y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta militar. La condecoración sobre su pecho brilló bajo la luz mortecina de la lámpara cuando finalmente habló. «La boda será en 2 semanas. Asegúrese de que ella esté preparada». Don Héctor asintió, tragando con dificultad. Lo que acababa de hacer era imperdonable, lo sabía, pero las circunstancias lo habían acorralado. Sus deudas de juego, las amenazas contra su vida, la hipoteca de la casa familiar, todo quedaba resuelto con aquella firma. Todo, excepto el destino de su hija. «General, solo le pido que la trate bien. Zulema es una joven educada y obediente. Sabrá ser una buena esposa». Dante se levantó con un movimiento fluido que contrastaba con su corpulencia. A sus 45 años, mantenía la postura rígida y el físico imponente que lo habían convertido en leyenda en el ejército. «No he pedido su mano para obtener obediencia, don Héctor. He pagado por ella porque necesito una esposa que dé legitimidad a mi posición. Nada más». Mientras el general abandonaba la habitación, don Héctor se derrumbó en su sillón. ¿Cómo le explicaría a Zulema que la había vendido al hombre más temido de la ciudad? ¿Cómo podría mirarla a los ojos sabiendo que la había condenado a una vida junto a alguien conocido por su crueldad y frialdad? En el piso superior, ajena a lo que acababa de suceder, Zulema Corbera cerró el libro que estaba leyendo. Un escalofrío inexplicable recorrió su espalda mientras observaba la tormenta a través de su ventana. Algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El vestido blanco pesaba como si fuera de plomo. Zulema observaba su reflejo en el espejo sin reconocerse. 22 años, cabello negro como la noche, ojos color miel que habían perdido su brillo habitual. Hoy no era el día soñado por cualquier joven, era su condena. «Estás hermosa», susurró. Lucía su dama de compañía desde la infancia, mientras ajustaba el velo. «Como una princesa, como un cordero al matadero», corrigió Zulema con amargura. «¿Has visto cómo me mira mi padre? Con vergüenza, con culpa. No puede ni sostenerme la mirada desde que me anunció este compromiso». Lucía guardó silencio. Todos en la casa sabían la verdad, aunque nadie se atreviera a pronunciarla. Don Héctor había vendido a su única hija para salvar su propio pellejo. La puerta se abrió y don Héctor entró con paso vacilante. Zulema se giró hacia él, rígida como una estatua de hielo. «Es hora, hija». «No me llames así», replicó ella con voz controlada pero firme. «Has perdido ese derecho». Don Héctor bajó la mirada. «Sé que no merezco tu perdón, pero debes saber que no tenía otra opción. Siempre hay opciones, padre. Tú elegiste la tuya, y yo deberé vivir con las consecuencias». Las campanas de la catedral resonaban cuando Zulema caminó por el pasillo central del brazo de su padre. Al final del mismo, alto e imponente con su uniforme de gala, aguardaba el general Dante Isarbe. Su rostro, atractivo de una manera severa, parecía esculpido en piedra. Ni un atisbo de emoción se reflejaba en aquellos ojos oscuros cuando la miró. Para cualquiera que observara la escena, aquello podría parecer una boda como cualquier otra. La iglesia decorada con flores blancas, la música solemne,
los invitados elegantemente vestidos. Pero para Zulema, cada paso era como acercarse al borde de un precipicio. Al llegar al altar, su padre le entregó su mano al general. Los dedos de él se cerraron en torno a los suyos con firmeza, pero sin brusquedad. Cuando sus miradas se cruzaron, Zulema no vio amor, ni deseo, ni siquiera malicia. Solo vio determinación, la de un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Durante toda la ceremonia, Zulema se mantuvo erguida, con la barbilla alta. No derramó una sola lágrima cuando pronunció sus votos. No tembló cuando Dante deslizó el anillo en su dedo. Si debía ser prisionera, al menos no sería una prisionera doblegada. «Puede besar a la novia», anunció el sacerdote con voz solemne. Dante se inclinó y depositó un beso breve, casi imperceptible en sus labios. Fue el contacto más frío que Zulema había sentido jamás. Mientras salían de la iglesia bajo una lluvia de pétalos blancos, Zulema sentía todas las miradas sobre ellos. Las mujeres la observaban con una mezcla de envidia e incredulidad, los hombres con respeto temeroso hacia Dante y compasión disimulada hacia ella. Nadie creía que aquel matrimonio fuera por amor. Todos conocían la reputación del general y las deudas de don Héctor. Ya en el coche que los llevaría a la recepción, solos por primera vez, Dante habló. «Espero que comprendas tu posición, Zulema. Ahora eres mi esposa, y eso conlleva ciertas responsabilidades». Ella lo miró directamente a los ojos, sin rastro de miedo. «¿Y cuáles son mis derechos, general?» Por un instante, algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro de Milones sin voz. «Dante, tendrás todo lo que necesites materialmente. Vivirás con comodidades que muchas envidiarían. Pero no mi libertad», concluyó ella. «La libertad es una ilusión, incluso para mí», respondió él con una sombra de ironía. «Todos somos prisioneros de algo o de alguien». Las palabras quedaron flotando entre ellos mientras el coche avanzaba bajo la luz de un sol que a Zulema le parecía desprovisto de calor. La mansión Isarbe se alzaba imponente en lo alto de una colina, a las afueras de la ciudad. Sus muros de piedra gris parecían absorber la luz del atardecer en lugar de reflejarla. Para Zulema, que observaba la construcción desde la ventanilla del coche, aquel sería su hogar y su cárcel. «Bienvenida», dijo Dante con formalidad, mientras un mayordomo abría la puerta principal. «Alonso te mostrará las instalaciones y te presentará al personal». Alonso, un hombre mayor de porte distinguido, hizo una reverencia. «Señora Isarbe, es un honor recibirla». El título causó un sobresalto en Zulema. «Señora Isarbe». Ya no, era Zulema Corbera. Su identidad había sido borrada con unas palabras ante el altar. «El general debe atender asuntos urgentes», continuó Alonso. «Me ha pedido que le muestre sus aposentos». Dante asintió secamente. «Cenaré fuera esta noche. No me esperes». Sin más explicaciones, se alejó por un largo pasillo, dejando a Zulema con la palabra en la boca. Ella respiró hondo, conteniendo la humillación. Ni siquiera en su noche de bodas merecía la compañía de su esposo. La mansión resultó ser tan fría por dentro como aparentaba por fuera. Grandes salones decorados con un lujo austero, pasillos silenciosos y una notable ausencia de elementos personales. No había fotografías, ni recuerdos, ni nada que sugiriera calidez o memoria. «Esta es su habitación, señora», anunció Alonso, abriendo una puerta de madera tallada. La estancia era amplia y elegante, con una cama con dosel, muebles antiguos de calidad y grandes ventanales que daban a un jardín cuidadosamente diseñado. Sus maletas ya habían sido desempacadas y sus pertenencias organizadas. «¿Y la habitación del general?», preguntó Zulema con fingida indiferencia. «El general ocupa el ala oeste de la mansión, señora. Tiene su propio dormitorio y despacho allí». La revelación no la sorprendió. Era evidente que Dante no tenía intención de consumar el matrimonio. La había comprado como quien adquiere un jarrón valioso para exhibirlo, no para usarlo. Una vez sola, Zulema se desplomó en un sillón. La tensión del día la abandonó de golpe, dejando solo un vacío doloroso. No lloraría. Se había prometido no derramar ni una lágrima por aquel matrimonio forzado. En lugar de eso,
Se levantó y comenzó a explorar la habitación. Abrió cada cajón, inspeccionó cada rincón, buscando ¿qué exactamente? Quizá alguna pista sobre el tipo de hombre con el que se había casado, algún indicio de quién era realmente Dante Isarbe bajo su fachada de hielo. No encontró nada. La habitación, aunque lujosa, estaba tan desprovista de personalidad como el resto de la casa, como si Dante hubiera borrado deliberadamente todo rastro de sí mismo. Cuando el reloj marcó la medianoche, Zulema se cambió el vestido de novia por un sencillo camisón. Se acostó en aquella cama desconocida, demasiado grande para una persona, sola, y miró fijamente el techo. «No seré una prisionera sumisa», pensó mientras el sueño la vencía. Si Dante Isarbe cree que ha comprado una muñeca decorativa, está a punto de llevarse una gran sorpresa. La primera semana en la mansión, Isarbe transcurrió en un extraño limbo para Zulema. Dante apenas aparecía, siempre ocupado con sus obligaciones militares y políticas. Cuando coincidían, sus interacciones se limitaban a formalidades vacías. «Buenos días, general», decía ella cada mañana si lo encontraba en el comedor. «Buenos días, Zulema», respondía él sin levantar la vista de sus documentos. Era como vivir con un fantasma, uno que imponía reglas silenciosas y dejaba tras de sí un rastro de autoridad. En el 8º día, Zulema decidió que era suficiente. Si debía vivir en aquella jaula dorada, al menos haría que las paredes temblaran un poco. Esa mañana, en lugar de desayunar en su habitación como solía hacer, bajó al comedor principal. Vestía un sencillo vestido rojo, el color más vibrante de su guardarropa, un tono que destacaba contra la monotonía gris y beige de la mansión. Dante ya estaba allí, con su habitual uniforme impecable, revisando documentos mientras tomaba café. «Buenos días, general», saludó ella con una sonrisa deliberadamente provocadora. «Qué agradable encontrarlo. Últimamente parece un invitado en su propia casa». Él levantó la mirada, sorprendido por el tono. Sus ojos oscuros recorrieron brevemente la figura de Zulema antes de volver a su expresión neutra. «Tengo responsabilidades que atender». «Por supuesto, como su matrimonio, ¿verdad?». Zulema tomó asiento frente a él y se sirvió café. «Aunque parece que esa responsabilidad la ha delegado en el personal de servicio. Ellos, al menos, me hablan». Un destello de irritación cruzó el rostro de Dante. «No recuerdo que el contrato especificara conversación». «¿Contrato?». Zulema dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Qué romántico, general. Así es exactamente como toda mujer sueña que su esposo describa su matrimonio». Dante dobló meticulosamente el documento que estaba leyendo y lo guardó en su maletín. Cuando habló, su voz era controlada, pero Zulema pudo percibir un ligero cambio en su tono. «Este matrimonio tiene un propósito práctico, Zulema. No confundas las cosas». «Oh, lo tengo muy claro», respondió ella con fingida dulzura. «Usted compró una esposa presentable para legitimar su posición social y política. Pero me temo que ha hecho una mala inversión, general». «¿Y eso por qué?». «Porque no me compró completa». Zulema se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mi padre le vendió mi mano, no mi espíritu, y ese, me temo, no está a la venta». Para su sorpresa, algo parecido a una sonrisa asomó brevemente en los labios de Dante antes de desaparecer. «Interesante», murmuró él levantándose. «Disfruta tu desayuno, Zulema». Durante los días siguientes, Zulema intensificó su campaña silenciosa. Reorganizó algunos muebles en las salas comunes, colocó flores frescas en habitaciones que llevaban años sin ver un toque personal. Comenzó a tocar el piano que permanecía silencioso en el salón, llenando la mansión con melodías a veces melancólicas, a veces vibrantes. También empezó a hacer preguntas al personal, sutilmente al principio, luego con más insistencia. ¿Desde cuándo trabajaban para el general? ¿Cómo era él antes? ¿Tenía familia? ¿Amigos? Las respuestas eran evasivas o escasas. Alonso, el mayordomo, era quien más tiempo llevaba con Dante, pero incluso él parecía reticente a hablar de su empleador. «El general es un hombre reservado, señora», fue su respuesta más reveladora. «Prefiere mantener su vida privada».
privada. Una tarde, Zulema decidió aventurarse en el territorio prohibido, el despacho de Dante. Sabía que él no regresaría hasta bien entrada la noche, según había informado a Alonso. La habitación era exactamente como la había imaginado. Austera, ordenada con precisión militar, dominada por un gran escritorio de madera oscura y estanterías llenas de libros técnicos y estratégicos. Ningún objeto personal a la vista excepto, en una esquina del escritorio, parcialmente oculto por unos documentos, había un pequeño marco plateado. Zulema lo tomó con curiosidad. La fotografía mostraba a un hombre mayor en uniforme militar, con expresión severa pero ojos amables, junto a un joven que Zulema reconoció como Dante, quizá 20 años atrás. No sonreía, pero había una calidez en su mirada que contrastaba radicalmente con el hombre que ella conocía. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Dante la sobresaltó. Estaba en la puerta, observándola con una expresión furiosa que nunca antes había visto en él. Jody, Zulema dejó el marco exactamente donde lo había encontrado. No esperaba que regresaras tan pronto. Evidentemente, Dante entró y cerró la puerta tras él. ¿Te divierte husmear en mis pertenencias? A pesar del miedo que comenzaba a sentir, Zulema mantuvo la compostura. Me divierte intentar descubrir quién es realmente el hombre con el que me casaron, el que se oculta detrás de ese uniforme y esa máscara de frialdad. Dante se acercó a ella con pasos deliberadamente lentos. No hay ningún misterio, Zulema. Lo que ves es lo que hay. Mientes, respondió ella, señalando la fotografía. Hubo un tiempo en que tus ojos no eran de piedra. ¿Qué pasó con ese joven, Dante? ¿Dónde quedó enterrado? La pregunta pareció golpear a Dante de una manera que Zulema no esperaba. Por un instante, su fachada imperturbable se quebró, revelando algo que podría ser dolor o rabia. Luego, tan rápido como había aparecido, la grieta se cerró. Mi despacho está fuera de límites para ti, dijo con voz controlada. Si necesitas entretenimiento, la mansión tiene biblioteca, jardines y salas de música. Mantente alejada de mis cosas personales. ¿O qué, general?, desafió Zulema. ¿Me encerrarás? ¿Me castigarás? Ya me has quitado mi libertad y mi apellido. No queda mucho más que puedas arrebatarme. Dante la miró fijamente y por primera vez Zulema tuvo la impresión de que realmente la estaba viendo. Eres más valiente de lo que pensaba, dijo finalmente. O quizás solo más temeraria. En cualquier caso, no confundas mi paciencia con debilidad, Zulema. Hay límites que no deberías cruzar. ¿Por qué?, insistió ella. ¿Qué hay detrás de esos límites que temes tanto que descubra? En lugar de responder, Dante se limitó a señalar la puerta. Buenas noches, Zulema. Ella lo miró un momento más, buscando alguna grieta en aquella armadura, algún indicio del hombre de la fotografía. No encontró nada. Buenas noches, general, dijo finalmente dirigiéndose a la puerta. Pero esto no ha terminado. No soy una de tus soldados a los que puedes ordenar retirarse. Cuando salió, cerró con más fuerza de la necesaria. En el silencio del pasillo, creyó escuchar algo romperse dentro del despacho. Una pequeña victoria, pensó. La primera grieta en el muro. La biblioteca de la mansión Isarbe se había convertido en el refugio favorito de Zulema. Allí, rodeada de libros que abarcaban desde antiguos tratados militares hasta poesía contemporánea, encontraba un espacio donde respirar. Aquella tarde de domingo, mientras la lluvia golpeaba los ventanales con fuerza creciente, Zulema leía, acurrucada en un sillón de cuero. El clima parecía reflejar la tormenta que sentía en su interior desde el incidente en el despacho de Dante, 3 días atrás. Desde entonces el general había intensificado su ausencia. Partía antes del amanecer y regresaba bien entrada la noche. Cuando coincidían, el aire entre ellos se cargaba de una tensión que iba más allá del simple antagonismo. Un relámpago iluminó la biblioteca, seguido por el estruendo del trueno. Zulema levantó la vista del libro sobresaltada. La tormenta estaba empeorando. Al coronel Rivera no le gustará esto, murmuró para sí misma, recordando que Dante había mencionado, durante la cena del día anterior,
una de las pocas veces que coincidieron, que tendría maniobras militares con el coronel. El rugido de un motor interrumpió sus pensamientos. Se asomó a la ventana a tiempo para ver el coche oficial de Dante entrando a toda velocidad por el camino de la mansión. Las maniobras debían haberse cancelado por la tormenta. Zulema regresó a su libro, intentando ignorar el nudo que se formaba en su estómago ante la perspectiva de otra tarde tensa en compañía de su esposo. Sin embargo, algo en ella se había transformado desde su matrimonio. El miedo inicial había dado paso a una curiosidad obstinada. Cada gesto frío de Dante, cada palabra cortante, cada mirada distante solo aumentaba su determinación de descubrir qué ocultaba aquel hombre detrás de su fachada impenetrable. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe, sobresaltándola nuevamente. Dante estaba allí empapado por la lluvia, con el uniforme adherido a su cuerpo y el cabello negro goteando sobre su rostro. Por primera vez desde que lo conocía, parecía fuera de su habitual control férreo. «¿Estás bien?», preguntó Zulema dejando el libro a un lado. «Pareces... Estoy bien», cortó él secamente, acercándose a la chimenea encendida. La tormenta nos tomó por sorpresa en el campo de maniobras. Un nuevo relámpago iluminó la estancia, proyectando sombras alargadas. Zulema observó a Dante mientras éste se quitaba la chaqueta empapada y la colgaba cerca del fuego. La camisa, blanca también mojada, dejaba entrever su físico trabajado. «Deberías cambiarte», sugirió ella, levantándose. «Podrías enfermar». Dante la miró con una intensidad que la paralizó por un instante. «¿Te preocupa mi salud, Zulema? ¿Qué he considerado de tu parte? Teniendo en cuenta que hace 3 días me acusabas de haberte arrebatado la vida». «No dije eso exactamente», respondió ella acercándose. «Y el hecho de que esté atrapada en este matrimonio no significa que desee verte sufrir». Algo cambió en la expresión de Dante. Una sombra cruzó su rostro mientras apartaba la mirada. «No sabes nada sobre el sufrimiento», murmuró más para sí mismo que para ella. Zulema dio otro paso hacia él, impulsada por una intuición repentina. «Entonces enséñame», desafió con voz suave. «Dime qué te convirtió en el hombre que todos temen, en el sin alma». Dante se giró bruscamente hacia ella. «¿Es eso lo que crees? ¿Que no tengo alma?» «No lo sé», respondió Zulema con honestidad. «Apenas te conozco, Dante. Me casé con un desconocido que me compró como si fuera una mercancía. Todo lo que sé de ti son rumores y la persona que muestras al mundo. Pero sospecho que hay más, mucho más, bajo esa superficie». La lluvia arreció, golpeando los cristales como si exigiera entrar. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando un resplandor cálido que contrastaba con la frialdad de la tormenta exterior. «¿Por qué te importa?», preguntó Dante finalmente. «¿Por qué insistes en conocerme cuando sería más fácil para ti mantener la distancia, como yo intento hacer?» La pregunta tomó a Zulema por sorpresa. ¿Por qué le importaba? No debería odiar a este hombre que la había convertido en una posesión más. «Porque si voy a vivir con mi carcelero», respondió lentamente, «al menos quiero entender por qué ha construido esta prisión para ambos». Dante dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. Zulema pudo ver las gotas de lluvia aún adheridas a su rostro, el ligero temblor en sus manos, normalmente tan firmes. «No soy tu carcelero, Zulema. Soy tan prisionero como tú». «¿De qué?», susurró ella. «De lo que fui, de lo que hice, de lo que ya no puedo cambiar», respondió él con una voz que parecía venir de muy lejos. «De una vida donde no hay espacio para...». No terminó la frase. Sus ojos, habitualmente fríos e impenetrables, revelaron por un instante una vulnerabilidad que dejó a Zulema sin aliento. «¿Para qué?», insistió, acercándose más. «¿Para qué no hay espacio, Dante?». Otro relámpago, otro trueno, más cercano esta vez. La luz parpadeó y durante un segundo quedaron en penumbra, iluminados solo por el fuego danzante. No supo quién dio el primer paso. Quizá fueron ambos, atraídos por una fuerza que iba más allá de la razón. De pronto, los labios de Dante estaban sobre los suyos,
y sus manos, aquellas manos acostumbradas a dar órdenes y empuñar armas, la sujetaban con una mezcla de fuerza y delicadeza que la abrumó. El beso fue como la tormenta, violento, inesperado, descontrolado, nada que ver con el roce frío del día de su boda. Este beso contenía fuego, rabia, deseo reprimido. Zulema se encontró respondiéndole con la misma intensidad, enterrando sus manos en el cabello húmedo de Dante, pegando su cuerpo al de él como si buscara fundirse con su calor. Tan repentinamente como había comenzado, Dante se apartó. Su respiración era agitada. Sus ojos oscuros brillaban con un fuego que Zulema nunca había visto en ellos. «Esto no debería haber pasado», dijo con voz ronca. «Fue un error». Antes de que ella pudiera responder, Dante recogió su chaqueta y salió de la biblioteca, dejándola sola, con el sabor de él aún en sus labios y la tormenta rugiendo tanto dentro como fuera de ella. Los días posteriores al beso en la biblioteca fueron un extraño baile de evasiones. Dante parecía haberse vuelto un experto en desaparecer justo cuando Zulema entraba en una habitación. Las pocas veces que coincidían, él mantenía una distancia prudencial, como si temiera que un acercamiento pudiera repetir lo sucedido. Pero algo había cambiado. Zulema lo notaba en las miradas furtivas que él le dirigía cuando creía que no lo observaba, en la forma en que se tensaba cuando ella estaba cerca, en los pequeños detalles que comenzaron a aparecer, un libro de poesía que sabía que a ella le gustaba, dejado casualmente en el salón, instrucciones al personal para que prepararan sus comidas favoritas, una caja de chocolates artesanales sobre su cama sin ninguna nota, pequeños gestos que contradecían sus palabras frías y su aparente indiferencia. Una mañana de domingo, casi 2 semanas después del incidente, Zulema decidió dar un paseo por los extensos jardines de la mansión. El otoño estaba en su apogeo, tiñendo las hojas de tonos cobrizos y dorados. El aire fresco despejó su mente mientras caminaba entre los árboles. «No deberías salir sin abrigo, hace frío». La voz de Dante la sobresaltó. Estaba a unos metros, vestido con ropa de civil por una vez, pantalones oscuros y un suéter de cuello alto que le daba un aspecto menos intimidante que su habitual uniforme. «Me gusta el frío», respondió ella enrollando un mechón de cabello en su dedo, un gesto nervioso que se había vuelto frecuente en su presencia. «Me recuerda que estoy viva». Dante se acercó y, para su sorpresa, se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de Zulema. «Aún así, no quisiera que enfermaras». El gesto, simple pero íntimo, los dejó a ambos momentáneamente sin palabras. La chaqueta llevaba el aroma de Dante, una mezcla de madera, café y algo indefinible que era únicamente suyo. «Gracias», murmuró Zulema, ajustándose la prenda. «Es la primera vez que te veo sin uniforme. No siempre soy el general». «Izarbe», respondió él con un atisbo de sonrisa, «aunque a veces yo mismo lo olvido». Comenzaron a caminar juntos, en un silencio que, por primera vez, no resultaba incómodo. «Sobre lo que pasó en la biblioteca», comenzó Dante. «Si vas a decir que fue un error, ahórratelo», le interrumpió Zulema. «Ya lo dejaste bastante claro aquella noche». Dante se detuvo y la miró directamente. «Iba a decir que no me arrepiento», confesó. «Aunque debería. Pero no puedo mentirte ni mentirme a mí mismo. No fue un error, Zulema, fue inevitable». La confesión quedó suspendida entre ellos como una frágil burbuja que ninguno se atrevía a tocar por miedo a que estallara. «¿Por qué te casaste conmigo, Dante?», preguntó ella finalmente. La verdad, no la versión oficial sobre necesitar una esposa respetable. Él desvió la mirada hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo azul. «Te vi una vez, hace 6 meses, en la fiesta de la embajada», comenzó con voz pausada. «Estabas con tu padre. Llevabas un vestido azul y reías por algo que alguien había dicho. Parecías radiante, libre, todo lo que yo no era ni podía ser». Zulema recordaba aquella fiesta. Había acompañado a su padre como un favor, sin saber que su destino estaba siendo sellado aquella noche. «Cuando supe de las deudas de tu padre, vi una oportunidad», continuó Dante.
No fue honorable, lo sé. Pero en mi mundo, Zulema, las oportunidades para algo auténtico son escasas. Pensé que podría mantenerte a distancia, conservarte, como un cuadro hermoso que se admira sin tocar. No contaba con tu determinación, ni con la mía propia. Cada palabra revelaba una capa más del verdadero Dante Isarbe, del hombre detrás del mito del sin alma. Zulema sintió que algo se quebraba dentro de ella. La barrera que había construido para protegerse emocionalmente de este matrimonio, forzado. ¿Y ahora?, preguntó con un nudo en la garganta. ¿Qué somos, Dante? ¿Qué es esto que hay entre nosotros? Él la miró con una intensidad que la estremeció. No lo sé, admitió. Solo sé que luchar contra ello es como intentar detener esa tormenta de hace 2 semanas con las manos desnudas. Imposible y doloroso. Instintivamente, Zulema dio un paso hacia él. Dante no retrocedió. Sus ojos, habitualmente fríos, ahora ardían con una emoción contenida. «Entonces no luchemos», susurró ella. «Al menos, no contra esto». Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no fue un estallido repentino como la primera vez. Fue un beso deliberado, consciente, una rendición mutua ante lo inevitable. Las manos de Dante enmarcaron su rostro con una delicadeza que contradecía su fama de implacable. Las de ella se aferraron a su suéter, acercándolo más, temiendo que pudiera desvanecerse como un espejismo. Cuando se separaron, ambos respiraban, agitadamente. Dante apoyó su frente contra la de Zulema, manteniendo los ojos cerrados. «Esto cambia todo», murmuró. «Quizás era hora de que algo cambiara», respondió ella. En ese momento, en aquel jardín otoñal, ninguno de los dos podía imaginar cuán profundamente ciertas eran esas palabras. Las paredes de la mansión y Isarbe, testigos silenciosos de décadas de soledad, comenzaron a escuchar risas. Pequeños cambios fueron sucediéndose, flores frescas en el comedor cada mañana, música sonando en los salones, ventanas abiertas dejando entrar la luz que durante Pitsnutin no tanto tiempo había sido excluida. Dante y Zulema exploraban su relación naciente con la cautela de quienes han estado demasiado tiempo en la oscuridad y temen que la luz pueda cegarlos. Los gestos de él, antes mecánicos y distantes, se volvieron atentos. Las provocaciones de ella, antes nacidas del desafío, se transformaron en invitaciones. Una noche, cenando junto al fuego, en una intimidad que se había vuelto habitual, Zulema reunió el valor para preguntar sobre la fotografía que había visto en su despacho. «Era mi mentor», respondió Dante después de un momento de silencio. «El general Fernando Rivero. Me recogió prácticamente de la calle cuando tenía 15 años y me encaminó hacia la academia militar. Parece que le tenías mucho aprecio», observó Zulema con suavidad. «Era lo más cercano a un padre que tuve», confirmó Dante sirviéndose una copa de vino. «El mío biológico era un borracho que nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Mi madre murió poco después. Estuve en las calles hasta que intenté robarle la cartera a Fernando. En lugar de entregarme a la policía, vio algo en mí. Potencial, dijo. Me ofreció una oportunidad». La confesión sorprendió a Zulema. Dante nunca había hablado de su pasado con tanta franqueza. «¿Qué le pasó?», preguntó ella, notando la tristeza que ensombrecía los ojos de su esposo cuando mencionaba a Fernando. «Murió en combate hace 7 años», respondió Dante, su voz teñida de un dolor antiguo pero no olvidado. «En una emboscada que debería haber sido anticipada. Había señales, inteligencia que fue ignorada. Yo estaba en otra misión cuando sucedió. Lo siento mucho», dijo Zulema cubriendo la mano de Dante con la suya. «Debió ser devastador para ti». Dante asintió, perdido en recuerdos. «Cuando me enteré, prometí que nunca cometería el mismo error, que nunca permitiría que las emociones nublaran mi juicio, que me convertiría en un líder que no podría ser sorprendido, que no tendría debilidades que explotar. Y así nació el sin alma», concluyó Zulema, comprendiendo finalmente el origen de aquel apodo. «Un apodo útil», reconoció Dante con amargura. «El miedo es más efectivo que el respeto, al menos en ciertos círculos». Zulema se levantó y rodeó la mesa hasta llegar junto a él.
Sin palabras, lo abrazó por detrás, apoyando su mejilla contra la de él. «Pero tiene un precio», susurró. «La soledad, el frío, el vacío». Dante cerró los ojos, permitiéndose por un instante la vulnerabilidad que durante tantos años había rechazado. «Creí que era un precio que estaba dispuesto a pagar», murmuró. «Hasta que te vi en aquella fiesta, con aquel vestido azul, y algo en mí recordó lo que era sentir». Zulema se situó frente a él, inclinándose para que sus rostros quedaran al mismo nivel. «¿Y ahora?», preguntó, buscando en sus ojos la verdad que sus palabras podrían ocultar. «¿Sigues dispuesto a pagar ese precio?». La respuesta de Dante fue tomarla entre sus brazos y besarla con una pasión que hablaba más claramente que cualquier palabra. Cuando la levantó en vilo, Zulema se aferró a sus hombros, permitiendo que la llevara por los pasillos de la mansión hasta su dormitorio. El dormitorio que, hasta esa noche, había ocupado sola. La habitación, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas entreabiertas, fue testigo de cómo dos almas heridas encontraban consuelo y pasión en los brazos del otro. Por primera vez desde su boda, compartieron no solo un lecho, sino sus temores, sus esperanzas y la promesa silenciosa de un futuro diferente al que ambos habían imaginado. Horas después, mientras Dante dormía, Zulema observaba su rostro relajado. En sueños, desprovisto de su habitual máscara de control, parecía más joven, más cercano a aquel muchacho de la fotografía. Con delicadeza, trazó el contorno de una cicatriz casi imperceptible que cruzaba su ceja izquierda. «También tengo cicatrices», pensó, recordando las heridas invisibles que su padre le había infligido al venderla como una mercancía. «Quizás por eso podemos sanarnos mutuamente». Con ese pensamiento, se acurrucó contra el cuerpo cálido de Dante y se dejó llevar por el sueño, sintiendo por primera vez desde su matrimonio que aquella mansión podría convertirse realmente en un hogar. La transformación de la relación entre Dante y Zulema no pasó desapercibida para el personal de la mansión. Alonso, el mayordomo, fue el primero en notarlo. La forma en que el general miraba a su esposa cuando creía que nadie lo observaba, la sonrisa que aparecía en el rostro de la señora cuando él entraba en una habitación. Pequeños gestos que hablaban de un cambio profundo. La primera prueba pública de este cambio llegó con la recepción anual que el Ministerio de Defensa ofrecía en honor a los oficiales de alto rango. Por primera vez, Dante se presentaría con su esposa ante sus colegas y superiores. «No tienes que venir si no lo deseas», le había dicho la noche anterior, mientras Zulema elegía su vestido. «Serán horas de conversaciones tediosas sobre estrategia y política». Ella le había sonreído a través del espejo mientras se probaba unos pendientes de esmeralda que él le había regalado esa semana. «Y perderme la oportunidad de ver cómo reaccionan todos cuando descubran que el sin alma tiene corazón después de todo». «Ni lo sueñes, general». Dante había respondido con una risa breve, un sonido que hasta hacía poco era desconocido en aquella casa. La noche de la recepción, Dante esperaba en el vestíbulo, revisando distraídamente unos documentos, cuando escuchó los pasos de Zulema descendiendo por la escalera. Levantó la vista y quedó sin aliento. Ella llevaba un vestido verde esmeralda que se ajustaba perfectamente a su figura, dejando sus hombros al descubierto. Su cabello negro caía en ondas suaves enmarcando su rostro, y los pendientes que él le había regalado brillaban con cada movimiento. «¿Qué opinas?», preguntó ella dando una vuelta cuando llegó al final de la escalera. «¿Estoy presentable para ser la esposa del temible general Isarbe?». Dante guardó los documentos en su maletín con movimientos mecánicos, incapaz de apartar la mirada de Zulema. «Estás», comenzó buscando las palabras. «No hay palabras, Zulema. Estás deslumbrante». Ella sonrió, complacida y un poco sorprendida por la intensidad de su reacción. «Tú tampoco estás mal, general», respondió acercándose para ajustar ligeramente su corbata. «El uniforme de gala te sienta bien». La recepción se celebraba en el salón principal del ministerio, un edificio neoclásico en el centro de la ciudad.
A su llegada, las miradas de curiosidad no se hicieron esperar. La mayoría de los presentes conocían de oídas el matrimonio de Dante, pero pocos habían visto a su esposa. «General Isarbe, qué placer verlo», saludó el ministro de Defensa, un hombre corpulento de cabello cano. «Y esta debe ser su encantadora esposa. Un gusto conocerla al fin, señora Isarbe». Zulema inclinó ligeramente la cabeza. «El placer es mío, señor ministro». Mientras Dante la presentaba a diversos oficiales y sus esposas, Zulema observaba las reacciones: sorpresa, curiosidad y, en algunos casos, apenas disimulada envidia. Especialmente notoria fue la reacción del capitán Arismendi, un hombre atractivo de unos 35 años cuya mirada se detuvo en Zulema más tiempo del que la cortesía permitía. «Así que usted es la mujer que ha logrado lo imposible», comentó Arismendi cuando fueron presentados, besando la mano de Zulema con un gesto que rozaba lo inapropiado. «Poner una cadena al lobo solitario». Dante se tensó visiblemente a su lado. Zulema, percibiendo su incomodidad, respondió, con una sonrisa educada pero distante: «No me gusta pensar en términos de cadenas, capitán. Prefiero creer que algunos lobos simplemente eligen una compañera». La respuesta, elegante pero firme, provocó una risa forzada en Arismendi. «Touché, señora Isarbe. Veo que el general ha encontrado una igual en agudeza mental», se giró hacia Dante. «Mis felicitaciones, señor. Es una adquisición admirable». El término no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Dante apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada del coronel Rivera. A medida que avanzaba la noche, Zulema notó que el capitán Arismendi la seguía con la mirada y parecía buscar oportunidades para acercarse. Cuando Dante se vio obligado a atender una conversación con varios oficiales superiores, Arismendi aprovechó para aproximarse a ella mientras estaba sola junto a una de las mesas de bebidas. «Debe ser difícil», comenzó él sirviendo una copa de champán que ofreció a Zulema, «estar casada con una leyenda». Ella aceptó la copa pero mantuvo la distancia. Había algo en la mirada de Arismendi que le resultaba inquietante. «Todas las relaciones tienen sus desafíos, capitán». «Por supuesto», asintió él, «pero pocas implican compartir la vida con un hombre al que llaman el sin alma». «¿Sabe por qué le dieron ese apodo?» «Estoy familiarizada con la reputación de mi esposo», respondió Zulema con frialdad. Arismendi se inclinó ligeramente, bajando la voz. «¿También está familiarizada con su pasado? ¿Con lo que hizo para ganar ese ascenso tan rápido después de la muerte del general Rivero?» La pregunta encendió una alarma en Zulema. Dante le había hablado de su mentor, pero nunca había mencionado nada sobre su ascenso posterior. «Capitán, creo que está sobrepasando los límites de la cortesía», respondió ella con firmeza. «Solo me preocupo por usted, señora Isarbe», insistió Arismendi. «No todas las esposas conocen realmente a los hombres con los que se casan, especialmente cuando el matrimonio fue tan repentino como el suyo». «Mi matrimonio no es asunto suyo, capitán», replicó Zulema, comenzando a sentirse genuinamente incómoda. «Quizás no», concedió él, «pero si alguna vez necesita un amigo, alguien en quien confiar, me gustaría ofrecerle mi...» «¿Interrumpo algo, capitán?» La voz de Dante, fría como el acero, cortó la conversación. Zulema no lo había visto acercarse. La expresión de su rostro era la del general Isarbe que todos temían, no la del hombre que la abrazaba por las noches. Arismendi se irguió, sin poder ocultar completamente su nerviosismo. «General, solo estaba ofreciéndole mi amistad a su encantadora esposa. En este mundo militar tan cerrado, pensé que agradecería tener aliados». Dante dio un paso adelante, situándose junto a Zulema con un gesto protector que rayaba en lo posesivo. «Mi esposa no necesita sus alianzas, capitán», respondió con una calma que apenas disimulaba su furia. «Tiene todo el apoyo que necesita». «Por supuesto, señor». Arismendi inclinó la cabeza en un gesto de aparente respeto. «No, pretendía insinuar lo contrario. Solo ofrecía mi amistad desinteresada». «No hay nada desinteresado en su ofrecimiento, Arismendi», replicó Dante. «Conozco bien sus intenciones.
como usted debería conocer las consecuencias de interferir en mi vida personal. El capitán palideció ligeramente. No hubo ofensa intencionada, general. Procure que siga siendo así, concluyó Dante. Y ahora, si nos disculpa, mi esposa y yo debemos saludar al general Montero. Tomando a Zulema del brazo con firmeza pero sin brusquedad, Dante la alejó de Arismendi. Ella podía sentir la tensión en su cuerpo, la rabia contenida en cada músculo. «¿Qué te dijo?», preguntó en voz baja cuando estuvieron lo suficientemente lejos. «Insinuaciones sobre tu pasado», respondió Zulema con sinceridad. «Algo sobre tu ascenso tras la muerte de tu mentor». Dante se detuvo, girándose para mirarla directamente. «Arismendi codicia mi posición desde hace años», explicó con voz controlada. «Utilizará cualquier medio para socavarme, incluyendo sembrar dudas en ti sobre mí». «No lo ha conseguido», aseguró Zulema, colocando una mano sobre su brazo. «Confío en ti, Dante». Él la miró con una intensidad que la estremeció. «No sabes cuánto significa eso para mí», murmuró. «Eres la única persona que...» Se interrumpió como si temiera decir demasiado en público. «¿La única persona que qué?», presionó Zulema. Dante miró alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Luego, en un gesto completamente inesperado para cualquiera que conociera su reputación, tomó la mano de Zulema y la besó con reverencia. «La única persona que me importa de verdad», completó. «Y por eso no permitiré que nadie te falte al respeto ni intente alejarte de mí». La declaración, simple pero cargada de significado, hizo que el corazón de Zulema se acelerara. Era lo más cercano a una confesión de amor que había escuchado de labios de Dante. El resto de la velada transcurrió sin incidentes. Cuando regresaron a la mansión, bien entrada la madrugada, ambos estaban física y emocionalmente agotados. Sin embargo, mientras Alonso los ayudaba con sus abrigos, Dante sorprendió a Zulema tomándola de la mano. «Esta noche me has hecho sentir orgulloso de tenerte a mi lado», dijo con una sonrisa genuina. «No solo eres la mujer más hermosa de la fiesta, sino también la más inteligente y digna». Zulema sintió un calor expandiéndose en su pecho ante aquellas palabras. «Hablas como si hubieras ganado un trofeo, general», bromeó para ocultar su emoción. «No», corrigió él, acercándola para besarla suavemente. «Hablo como un hombre que ha encontrado un tesoro cuando menos lo esperaba». Esa noche, mientras yacían juntos en la habitación que ahora compartían, Zulema recordó las insinuaciones de Arismendi. ¿Habría secretos en el pasado de Dante que aún no conocía? Probablemente. Todos tenían capítulos oscuros en sus historias. Pero mientras observaba dormir al hombre que había pasado de ser su carcelero a su amante, decidió que el pasado importaba menos que el presente que estaban construyendo juntos y el futuro que comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. La primera nevada del invierno transformó los jardines de la mansión Isarbe en un paisaje de cuento. Zulema observaba los copos caer desde la ventana del salón, envuelta en un chal de lana que Dante le había traído de su último viaje oficial. 3 meses habían pasado desde la recepción en el ministerio. 3 meses en los que su relación con Dante había florecido de maneras que ninguno de los dos habría imaginado. El general sin alma había resultado tener un corazón capaz de una ternura que sorprendía incluso a quienes mejor lo conocían. «Pareces pensativa», la voz de Dante interrumpió sus reflexiones. Estaba en la puerta, con varios periódicos, bajo el brazo y una expresión indescifrable. «Solo admiraba la nieve», respondió ella sonriendo. «Siempre me ha parecido mágica, como si el mundo se renovara bajo un manto blanco». Dante se acercó y depositó los periódicos sobre una mesa cercana. Estaba tenso. Zulema podía notarlo en la rigidez de sus hombros y en la línea apretada de sus labios. «¿Sucede algo?», preguntó, preocupada. Él señaló los periódicos, con un gesto. «La prensa ha descubierto nuestro matrimonio». Zulema frunció el ceño, confundida. «No entiendo. No era un secreto, ¿verdad?» «No exactamente». Dante pasó una mano por su cabello, gesto que había adoptado recientemente, cuando estaba nervioso. «Pero preferí mantenerlo discreto para protegerte».
Ahora se acercó y tomó el periódico principal. En la sección de sociedad, un titular llamativo rezaba: «El matrimonio secreto del general sin alma». Bajo el titular, una fotografía de Minbas, ambos saliendo de la recepción del ministerio, con Dante protegiendo a Zulema de los flashes con un gesto posesivo. Fuentes cercanas al general Isarbe confirman que su matrimonio con la joven Zulema Corbera fue un acuerdo financiero para saldar las deudas del padre de la novia. Leyó Zulema en voz alta, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. La señorita Corbera, vendida al temible militar, parece haber aceptado su destino con dignidad, aunque queda la duda de si el corazón puede florecer en un matrimonio basado en el intercambio de dinero por compañía. Su voz se quebró en la última frase. Dante le quitó el periódico con gentileza. «No sigas», murmuró. «Los demás dicen cosas similares, algunos con insinuaciones aún más despreciables». Zulema se dejó caer en un sillón, intentando procesar lo que acababa de leer. No era tanto la verdad expuesta, después de todo así había comenzado su matrimonio, sino la vulgaridad con que presentaban algo que se había transformado en algo completamente diferente, algo precioso. «¿Quién pudo filtrar esto?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. «Arismendi», confirmó Dante, confirmando sus sospechas. «No puedo probarlo, pero estoy seguro. Lleva semanas buscando la manera de desacreditarme, y esto», señaló, «los periódicos, es su forma de atacarme donde más me duele». «A través de mí», concluyó Zulema. Dante se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos, antes tan fríos e impenetrables, ahora revelaban una vulnerabilidad que conmovió a Zulema. «Lo siento tanto», dijo con voz ronca. «Nunca quise que te vieras expuesta de esta manera. Si pudiera...». «No es tu culpa», le interrumpió ella. «Ambos sabemos cómo empezó esto. No podemos cambiar el pasado». «No», concedió él, «pero puedo proteger nuestro presente y nuestro futuro». Se levantó y caminó hacia su escritorio, del que extrajo una pequeña caja de madera labrada. Regresó junto a Zulema y la abrió, revelando un medallón de plata antiguo con grabados militares. «Que era de Fernando», explicó mientras lo sacaba. «Me lo entregó antes de su última misión, como si presintiera que no volvería. Dijo que era su posesión más valiosa, un recuerdo de su padre. Me pidió que lo guardara para alguien especial, alguien en quien confiara plenamente». Con movimientos delicados, Dante colocó el medallón alrededor del cuello de Zulema. «Durante años lo guardé, pensando que nunca encontraría a esa persona», continuó. «Ahora sé que te estaba esperando a ti». Zulema tocó el medallón, sintiendo su peso y el significado del gesto. Lágrimas que no había derramado ni siquiera el día de su boda forzada brotaron ahora libremente. «Dante, no sé qué decir». «No digas nada», respondió él, secando sus lágrimas con sus pulgares. «Solo quería que supieras lo que significas para mí. Pase lo que pase con esos periódicos, con Arismendi, con el mundo entero, lo que tenemos es real. Comenzó como un contrato, sí, pero se ha convertido en lo más auténtico de mi vida». Zulema lo abrazó con fuerza, refugiándose en el calor de su cuerpo, en la solidez de su presencia. En ese momento supo que, a pesar de los titulares crueles y las miradas curiosas que vendrían, no cambiaría su vida actual por nada. El destino, con su extraño sentido del humor, la había llevado por un camino doloroso para entregarle un regalo inesperado, el amor del hombre que ahora la sostenía como si fuera lo más valioso del mundo. «Te amo», susurró contra su pecho, palabras que nunca antes había pronunciado. Dante se tensó por un instante, sorprendido por la declaración. Luego, con una voz que parecía venir de lo más profundo de su ser, respondió: «Y yo a ti, Zulema, más de lo que jamás creí posible». Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con su manto blanco, ofreciendo la promesa de un nuevo comienzo. La repercusión de los artículos en prensa fue exactamente como Dante había temido. Mientras caminaban por la calle, Zulema sentía las miradas y los murmullos. En las recepciones oficiales, notaba cómo las conversaciones se detenían brevemente cuando se acercaban.
solo para reanudarse con un entusiasmo sospechoso después. «No dejes que te afecte», le decía Dante cada vez que percibía su incomodidad. «La gente siempre necesita algo de qué hablar. Pronto encontrarán otro escándalo». Pero no era tan sencillo ignorarlo, especialmente cuando llegó la invitación para la gala benéfica anual que organizaba el Círculo de Damas, un evento social al que Zulema había asistido desde niña con su madre, y tras su fallecimiento, sola. «No tenemos que ir», dijo Dante cuando ella le mostró la invitación con manos temblorosas. «Podemos declinar educadamente». Zulema negó con la cabeza. «Si no vamos, solo confirmaremos los rumores. Pensarán que me avergüenzo de nuestro matrimonio o que tú me mantienes encerrada como una prisionera». Dante la observó un momento, admirando su determinación. «¿Estás segura? Muchas de esas mujeres fueron amigas de tu madre, las mismas que ahora cuchichean sobre ti». «Precisamente por eso», respondió Zulema con firmeza. «Necesito enfrentarlas, demostrarles que no me han derrotado, que contrario a lo que piensan, he encontrado la felicidad». La noche de la gala, cuando Zulema bajó las escaleras de la mansión, vestida con un elegante traje color borgoña y el medallón de Fernando brillando sobre su pecho, Dante la miró con tanto orgullo y adoración que todas sus dudas se desvanecieron. «Estás magnífica», dijo ofreciéndole su brazo. «Vamos a darles algo de qué hablar de verdad». El salón de eventos del Gran Hotel estaba decorado con luces doradas y arreglos florales extravagantes. Nada más entrar, Zulema sintió las miradas convergiendo en ellos. Respiró hondo y se aferró con más fuerza al brazo de Dante. Avanzaron entre los invitados, saludando cortésmente, aceptando copas de champán de bandejas que pasaban. Por el rabillo del ojo, Zulema vio a doña Mercedes, la presidenta del círculo y antigua amiga de su madre, observándola con expresión inescrutable. «Zulema, querida», la voz de Mercedes sonó a su espalda minutos después. «Qué alegría verte. Temía que no vinieras». Girándose con una sonrisa educada, Zulema enfrentó a la mujer que durante años había sido como una tía para ella. «No me lo perdería por nada, doña Mercedes. Esta gala siempre fue importante para mi madre». La mujer mayor dirigió una mirada evaluadora a Dante, que se mantenía respetuosamente a un paso de distancia. «General Isarbe», saludó con una leve inclinación de cabeza. «Es un honor tenerlo entre nosotros. No suele frecuentar estos eventos, tengo entendido». «Es cierto, señora», respondió Dante con solemnidad, «pero es difícil resistirse cuando se tiene la oportunidad de acompañar a la mujer más extraordinaria del salón». El cumplido, dicho con sinceridad evidente, pareció desconcertar a Mercedes, que esperaba encontrar al frío militar de las leyendas, no a un hombre enamorado. «Ya veo», murmuró regresando su atención a Zulema. «Querida, ¿me concederías unos minutos? Hay asuntos del círculo que me gustaría discutir contigo». Zulema miró a Dante, quien asintió sutilmente. «Por supuesto, doña Mercedes. Dante, ¿nos disculpas? Estaré cerca si me necesitas», respondió él, besando levemente su mano antes de retirarse. Mercedes condujo a Zulema hacia una terraza anexa al salón, donde podrían hablar con privacidad. La noche estaba despejada con una luna llena que iluminaba el jardín del hotel. «Te veo bien, Zulema», comenzó Mercedes una vez estuvieron solas. «Diferente a la última vez que nos encontramos, antes de tu matrimonio». «Soy diferente», confirmó Zulema. «Las circunstancias nos cambian, para bien o para mal». «Los periódicos», comenzó Mercedes, pero Zulema la interrumpió. «Los periódicos publican lo que vende, doña Mercedes, verdades a medias y mentiras completas». La mujer mayor la estudió con atención. «¿Niegas entonces que tu padre te vendió al general para saldar sus deudas?» Zulema sostuvo su mirada sin vacilar. «No, esa parte es cierta. Mi padre hizo lo que creyó necesario y yo pagué el precio». «Oh, Zulema», Mercedes parecía genuinamente afligida. «Si me hubieras dicho algo, podría haberte ayudado. Tu madre...» «Mi madre ya no está», cortó Zulema. «Y lo que importa no es cómo empezó mi matrimonio, sino en qué se ha convertido». «¿Y en qué se ha convertido, querida?», preguntó Mercedes con genuina curiosidad. «El general tiene una reputación
intimidante. Zulema sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó su rostro. Se ha convertido en el mayor regalo que podría haber recibido, respondió con sinceridad. Dante no es el hombre que todos creen conocer. Bajo esa coraza hay un corazón capaz de un amor tan profundo que me asombra cada día. Mercedes la observó en silencio, procesando sus palabras y la evidente felicidad que irradiaba. «Te creo», dijo finalmente, «y me alegro por ti, querida. Tu madre estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido». La mención de su madre trajo lágrimas a los ojos de Zulema. «La echo tanto de menos», confesó, «especialmente ahora, cuando desearía que pudiera conocer a Dante, ver lo feliz que soy con él». Mercedes la abrazó con afecto maternal. «Ella lo sabe, estoy segura, que aprobaría a cualquier hombre que te hiciera brillar como lo haces esta noche». Cuando regresaron al salón, Zulema buscó a Dante con la mirada. Lo encontró conversando con un grupo de oficiales, su postura tensa, revelando su incomodidad en aquel entorno social. Al verla acercarse, su expresión se transformó. La tensión abandonó sus hombros y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Para cualquiera que los observara, era evidente que aquel hombre, temido por muchos, adoraba a la mujer que avanzaba hacia él. «¿Todo bien?», preguntó cuando estuvo a su lado. «Todo perfecto», respondió ella, tomando su mano. El resto de la velada transcurrió como un sueño. Bailaron bajo las luces doradas, conversaron con diversos invitados y, para sorpresa de muchos, el temible general Isarbe incluso rió abiertamente cuando Zulema compartió una anécdota de su infancia. Cuando regresaban a casa en la madrugada, Zulema apoyó su cabeza en el hombro de Dante. «Gracias por esta noche», murmuró, somnolienta pero feliz, «por estar a mi lado, por defenderme sin palabras». Dante besó su cabello con ternura. «Siempre estaré a tu lado, Zulema. Es donde pertenezco». Ya en casa, mientras se preparaban para dormir, Dante pareció sumido en sus pensamientos. Zulema lo observó a través del espejo mientras se quitaba las joyas. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente. Dante se acercó y la rodeó con sus brazos por detrás, encontrando su mirada en el reflejo. «En lo mucho que ha cambiado mi vida desde que llegaste», respondió, «en cómo una decisión que tomé por motivos egoístas resultó ser lo mejor que me ha pasado». Se quedaron así un momento, abrazados en silencio, contemplando su reflejo. Una pareja improbable unida por circunstancias extraordinarias. «Hay algo que he querido decirte», continuó Dante. «Algo sobre mi pasado que debes saber». Zulema se giró en sus brazos para mirarlo directamente. «¿Tiene que ver con lo que insinuó Arismendi aquella noche sobre tu ascenso tras la muerte de Fernando?» Dante asintió, su expresión grave. «Después de la emboscada donde Fernando murió, yo lideré la investigación. Descubrí que hubo negligencia, que se ignoraron advertencias de inteligencia que podrían haber prevenido el ataque». «¿Quién fue el responsable?», preguntó Zulema, aunque temía conocer la respuesta. «El padre de Arismendi, entonces coronel», respondió Dante. «Presenté las pruebas y él fue degradado y forzado a retirarse. Yo recibí el ascenso poco después, no solo por eso, sino porque Fernando me había recomendado como su sucesor antes de morir». «Arismendi te culpa por la caída de su padre», concluyó Zulema. «Sí, y ha pasado años intentando demostrar que falsifiqué pruebas, que fue una venganza personal». Dante tomó sus manos. «Pero te juro, Zulema, que todo lo que presenté era cierto. Fernando murió por la incompetencia de un hombre que priorizó la política sobre la seguridad de sus hombres». Zulema vio la sinceridad en sus ojos, el dolor que aún le causaba recordar aquellos eventos. «Te creo», dijo simplemente, «y comprendo ahora por qué construiste esos muros, por qué te convertiste en el sin alma. No solo perdiste a tu mentor, tuviste que enfrentarte a un sistema dispuesto a encubrir sus errores». Dante asintió, agradecido por su comprensión. «Durante años esa frialdad fue mi escudo, hasta que apareciste tú y me recordaste lo que era sentir». Zulema acarició su rostro con ternura.
No todos los sentimientos son debilidades, Dante. Tu capacidad de amar es tu mayor fortaleza. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba su habitación, Dante y Zulema sellaron sus confesiones con caricias y promesas silenciosas. El pasado, con sus sombras y heridas, quedaba atrás. El futuro, aunque incierto, lo enfrentarían juntos. La primavera llegó a la mansión Isarbe con una explosión de colores. Zulema había ordenado plantar nuevas flores en los jardines, transformando lo que antes era un espacio meticulosamente ordenado, pero sin alma, en un paraíso vibrante que reflejaba la transformación que había ocurrido dentro de la casa. Dante, para sorpresa del personal, no solo había aprobado los cambios, sino que ocasionalmente se le veía ayudando a Zulema con las nuevas plantaciones. El general sin alma ahora sonreía con frecuencia, mantenía conversaciones casuales con el personal y, lo más asombroso, a veces llegaba temprano a casa solo para pasar tiempo con su esposa. Una tarde de domingo, Alonso se acercó a Zulema mientras ésta disponía flores frescas en el salón principal. «Señora, el general solicita su presencia en el jardín trasero cuando termine», anunció con formalidad, aunque un brillo inusual en sus ojos delataba que sabía algo que ella ignoraba. «¿Ocurre algo, Alonso?», preguntó Zulema intrigada. «No me corresponde decirlo, señora», respondió el mayordomo con una pequeña sonrisa. «Solo que quizás desee cambiarse a algo más especial». Siguiendo la enigmática sugerencia, Zulema subió a su habitación y eligió un sencillo vestido azul claro, el color que Dante había confesado que más le gustaba en ella. Se arregló el cabello, se aplicó un toque de perfume, y con el corazón latiendo inexplicablemente acelerado, bajó al jardín trasero. Lo que encontró la dejó sin aliento. El espacio, normalmente un prado abierto con algunos árboles, había sido transformado. Cientos de pequeñas luces colgaban de las ramas, creando una atmósfera mágica, incluso a plena luz del día. Un camino de pétalos blancos conducía hacia el centro del jardín, donde Dante esperaba de pie junto a una pequeña mesa elegantemente dispuesta para dos. Al verla, Dante avanzó a su encuentro. Vestía un traje civil, no su habitual uniforme, y llevaba en las manos un ramo de tulipanes azules, sus flores favoritas. «Estás hermosa», dijo al llegar a su lado, entregándole el ramo, como siempre. «Dante, ¿qué es todo esto?», preguntó Zulema, abrumada por la belleza del escenario y la inusual demostración romántica. Él tomó su mano y la guió por el camino de pétalos. «Es una celebración». «¿De qué?», insistió ella mientras se acercaban a la mesa. «De nosotros», respondió simplemente. «De lo que hemos construido juntos estos meses. De lo que nunca creí posible antes de ti». Cuando llegaron a la mesa, en lugar de ofrecerle asiento, Dante la miró con una intensidad que la estremeció. Luego, para absoluta sorpresa de Zulema, se arrodilló frente a ella. «Dante, ¿qué haces?», susurró, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Él extrajo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y la abrió, revelando un anillo de platino con un solitario zafiro que brillaba con luz propia. «Zulema Corbera», comenzó con voz grave pero cargada de emoción, «hace 8 meses te obligué a estar a mi lado mediante un contrato. Te compré como si fueras una posesión, pensando que necesitaba una esposa para mejorar mi imagen, una presencia decorativa en mi vida vacía». Hizo una pausa, sus ojos nunca abandonando los de ella. Lo que no sabía entonces era que estaba recibiendo mucho más de lo que había pagado. Continuó. «Una mujer valiente que desafió mis muros, que vio a través de mi coraza y encontró al hombre que había enterrado bajo años de frialdad. Una mujer que me enseñó que amar no es una debilidad, sino la mayor fortaleza». Zulema sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de contenerlas. «Te obligué a estar a mi lado en el inicio», prosiguió Dante. «Pero ahora quiero que elijas, libremente, sin contratos ni obligaciones. Zulema Corbera, ¿me harías el extraordinario honor de casarte conmigo? No por deber ni por compromiso, sino por amor». El tiempo pareció detenerse mientras Zulema miraba al hombre, arrodillado ante ella. El temible general, el hombre que todos temían,
ahora vulnerable y expuesto, ofreciéndole su corazón sin reservas. «Sí», respondió finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Sí, Dante Isarbe, me casaré contigo por amor, por elección, por todo lo que hemos construido juntos». Con manos ligeramente temblorosas, Dante deslizó el anillo en su dedo. Luego se levantó y la abrazó, levantándola del suelo en un gesto de pura alegría que nadie que conociera su reputación habría creído posible. Cuando la depositó nuevamente en el suelo, Zulema notó movimiento cerca de la casa. Todo el personal de la mansión los observaba discretamente, algunos secándose lágrimas, otros sonriendo abiertamente. Alonso, al frente, levantó una copa en silencioso brindis. Lo sabían todos, comprendió Zulema. Todo el personal estaba al tanto. Necesitaba cómplices, confesó Dante con una sonrisa. Y resulta que todos estaban más que dispuestos a ayudar. Creo que te quieren tanto como yo. Comieron bajo el cielo primaveral, rodeados por las luces que brillarían con más intensidad cuando cayera la noche. Dante le explicó sus planes. Una pequeña ceremonia íntima en un castillo en Francia, que había reservado exclusivamente para la ocasión. Solo ellos, algunos amigos cercanos, sin la presión social ni las miradas curiosas. «Quiero que este matrimonio sea todo lo que el primero no fue», dijo, sosteniendo su mano sobre la mesa. «Una celebración de amor, no un contrato». «El primero nos trajo aquí», reflexionó Zulema. «Por extraño que parezca, no cambiaría nada. Cada momento, incluso los dolorosos, nos condujo a este lugar, a este instante. Cuando el sol comenzó a ponerse, las pequeñas luces se encendieron automáticamente, creando un efecto aún más mágico. Música suave comenzó a sonar desde altavoces discretamente colocados. «¿Me concede este baile, futura señora Isarbe?», preguntó Dante, levantándose y ofreciéndole su mano. «Técnicamente ya soy la señora Isarbe», bromeó ella, aceptando su mano. «Pero esta vez será por elección», respondió él mientras la guiaba al centro del improvisado salón de baile, bajo las estrellas. Mientras bailaban, Zulema reflexionó sobre el extraordinario viaje que había emprendido hace menos de un año. Como un matrimonio forzado que había parecido una sentencia, había florecido en el amor más profundo que jamás había imaginado. Como el hombre que todos temían, había resultado tener el corazón más grande y leal, solo esperando a alguien que se atreviera a descubrirlo. «¿En qué piensas?», preguntó Dante notando su mirada perdida. «En que a veces los finales felices llegan por los caminos más inesperados», respondió, apoyando su cabeza en su hombro mientras continuaban bailando bajo las estrellas y las luces centelleantes. El castillo Saint-Rémy se alzaba majestuoso sobre una colina en la campiña francesa, rodeado de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus torres medievales contrastaban con los jardines diseñados en el estilo romántico del siglo XIX, creando un escenario que parecía sacado de un cuento. Zulema observaba el paisaje desde la ventana de su habitación, aún maravillada por la elección de Dante para su segunda boda. Habían llegado la tarde anterior, acompañados solo por Alonso y Lucía, quienes habían insistido en asistir como testigos. «Es como un sueño», murmuró Lucía mientras arreglaba el cabello de Zulema. «¿Quién hubiera imaginado, cuando te preparé para tu primera boda, que menos de un año después estaríamos aquí, en un castillo francés, celebrando tu matrimonio por amor con el mismo hombre?» «La vida tiene un extraño sentido del humor», respondió Zulema con una sonrisa. A diferencia de su primera boda, donde había elegido un vestido tradicional y elaborado para complacer las expectativas sociales, esta vez Zulema había optado por la sencillez. Un vestido de seda color marfil, de líneas fluidas y sin adornos excesivos, complementado únicamente por el medallón de Fernando que Dante le había regalado, y por supuesto, su anillo de compromiso con el zafiro. «El general te espera en el jardín de rosas», anunció Lucía cuando terminó. «Dice que no hay prisa, que tomes tu tiempo». Zulema se contempló una última vez en el espejo. Sus ojos brillaban con una felicidad que nunca antes había experimentado. Esta vez no caminaba hacia un deber impuesto,
sino hacia una elección consciente, hacia el hombre que había descubierto bajo capas de frialdad y que ahora amaba con todo su corazón. El jardín de rosas estaba en plena floración, creando un túnel natural de flores blancas y rosadas. Al final del camino, Dante esperaba junto a un arco de rosas blancas y un sacerdote local que oficiaría la ceremonia. Cuando Zulema apareció, al inicio del sendero, Dante contuvo el aliento. No llevaba su uniforme militar, sino un elegante traje negro con una sencilla rosa blanca en la solapa. Su expresión, habitualmente controlada, ahora revelaba abiertamente su emoción. Zulema avanzó sola por el camino de pétalos. No había nadie que la entregara, nadie de quien despedirse. Esta vez era completamente dueña de sus decisiones, de su destino, de su corazón. Al llegar junto a Dante, él tomó sus manos con reverencia. «Estás radiante», susurró. «Soy feliz», respondió ella simplemente. La ceremonia fue breve pero emotiva. En lugar de repetir los votos tradicionales, cada uno había escrito sus propias promesas. Dante fue el primero en hablar. «Zulema, llegaste a mi vida como resultado de un acuerdo que ahora me avergüenza. Te ofrecí una jaula dorada cuando merecías el mundo entero. Pero tú, con tu valentía y tu luz, transformaste esa prisión en un hogar. Deshiciste mis muros piedra a piedra y encontraste un corazón que yo mismo creía perdido». Hizo una pausa, visiblemente emocionado. «Te prometo hoy que cada día de mi vida será dedicado a compensar aquel comienzo. Te prometo libertad dentro de nuestro amor, respeto en cada palabra y acto, honestidad sin reservas y una devoción que solo crecerá con el tiempo. Te prometo que recordaré siempre que no eres una posesión, sino un regalo, el más valioso que he recibido. Y te prometo sobre todas las cosas que nunca volverás a dudar de que eres amada, profunda y completamente, por este hombre que renació gracias a ti». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Zulema cuando llegó su turno. «Dante, nuestro comienzo parecía el primer capítulo de una tragedia. Me sentí vendida, traicionada y condenada a una vida sin amor. Lo que no podía imaginar entonces era que bajo la máscara del temible general se ocultaba un hombre capaz de una ternura tan profunda como su aparente frialdad». Sonrió a través de las lágrimas. «Te prometo hoy que nunca olvidaré el viaje que nos trajo hasta aquí, con sus dolores y sus alegrías. Te prometo que seguiré desafiándote cuando sea necesario, porque sé que valoras mi fortaleza tanto como yo valoro la tuya. Te prometo construir contigo un hogar donde ambos podamos ser vulnerables y fuertes a la vez, y te prometo que cada día te recordaré, con palabras y actos, que el hombre que todos llaman sin alma tiene en realidad el corazón más grande y leal que he conocido». Al intercambiar los anillos, simples bandas de platino con sus iniciales grabadas en el interior, sus manos temblaban ligeramente. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, por segunda vez, pero como si fuera la primera, Dante tomó el rostro de Zulema entre sus manos con una delicadeza infinita y la besó como si fuera lo más precioso del mundo. La celebración posterior fue íntima. Una comida en la terraza del castillo con vistas a los viñedos, música suave de un cuarteto de cuerdas y la compañía de las pocas personas que habían compartido su viaje. Doña Mercedes había sido invitada y, para sorpresa de Zulema, había viajado desde su país para asistir. «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo la mujer mayor, abrazándola. «No del castillo ni del espectáculo, sino de la mujer en que te has convertido y del amor que has encontrado». Al atardecer, mientras el sol teñía de dorado los viñedos, Dante y Zulema se escabulleron a una pequeña colina cercana para contemplar el paisaje en privado. «¿Eres feliz?», preguntó él abrazándola por detrás mientras observaban el horizonte. «Más de lo que creí posible», respondió ella, recostándose contra su pecho. «¿Y tú, general? ¿Ha valido la pena bajar la guardia?». Dante rió suavemente, un sonido que se había vuelto frecuente en los últimos meses. «Ha sido la mejor rendición de mi vida», confesó. «Resulta que mi mayor victoria fue dejarme derrotar por ti». Mientras regresaban al castillo, tomados de la mano como dos jóvenes enamorados,
y no como la poderosa pareja que eran en su país, Zulema reflexionó sobre los extraordinarios giros del destino, cómo algo que había comenzado con lágrimas y resignación había florecido en una felicidad tan completa que a veces temía estar soñando. Pero la mano de Dante en la suya, sólida y real, le recordaba que algunos sueños se hacen realidad, incluso para aquellos que habían perdido la esperanza. El regreso a la mansión Isarbe, tras la íntima ceremonia en Francia, marcó el inicio de una nueva etapa. La casa, que una vez había parecido una prisión para Zulema, ahora era genuinamente su hogar. Cada rincón guardaba memorias compartidas, promesas susurradas, momentos de intimidad y complicidad. Dante había cambiado sutilmente sus rutinas profesionales para pasar más tiempo en casa. Seguía siendo el general respetado y temido, pero ahora sus subordinados notaban pequeños cambios, una palabra amable ocasional, una mayor paciencia en las reuniones, incluso alguna rara sonrisa cuando recibía un mensaje de su esposa. En Nínive, la ciudad, los rumores sobre su matrimonio habían evolucionado. Si bien algunos aún susurraban sobre sus inicios contractuales, la evidente felicidad de la pareja cuando aparecían juntos en eventos sociales había transformado la narrativa. Ahora se hablaba de una historia de amor improbable, de cómo Zulema había logrado lo imposible, encontrar el corazón del hombre sin alma. 2 meses después de la ceremonia en Francia, Zulema comenzó a notar cambios sutiles en su cuerpo, una fatiga inusual, ciertos alimentos que repentinamente le resultaban desagradables, una sensibilidad extraña. Al principio, atribuyó estos síntomas al trajín emocional de los últimos meses y a la adaptación a su nueva vida marital. Fue Lucía quien, con la franqueza que caracterizaba su larga amistad, planteó la posibilidad que Zulema había estado evitando considerar. ¿Has pensado que podrías estar embarazada?, preguntó una tarde mientras ayudaba a Zulema a organizar su guardarropa. Zulema detuvo lo que estaba haciendo, momentáneamente sin palabras. La posibilidad había cruzado su mente, por supuesto, pero verbalizarla le daba una realidad que la abrumaba. «Yo no estoy segura», respondió finalmente. «Dante y yo nunca hemos hablado realmente sobre tener hijos. Todo ha sucedido tan rápido entre nosotros». «Pero no sería algo malo, ¿verdad?», insistió Lucía. «El general te adora, y he visto cómo mira a los niños cuando paseáis por el parque. Hay anhelo en sus ojos». Zulema pensó en esas ocasiones, en cómo Dante se detenía disimuladamente a observar a las familias, en cómo una vez había ayudado a un niño pequeño a recuperar su pelota con una gentileza que contradecía completamente su fama. «No, no sería malo», concedió con una pequeña sonrisa. «Solo inesperado». Esa misma tarde, mientras Dante estaba en una reunión en el ministerio, Zulema visitó discretamente a un médico. La confirmación llegó con una mezcla de asombro y alegría. Estaba embarazada de aproximadamente 8 semanas. Durante el camino de regreso a la mansión, su mente era un torbellino de emociones. ¿Cómo reaccionaría Dante? ¿Estaban realmente preparados para ser padres? Nunca habían discutido el tema, absortos como estaban en descubrirse mutuamente, en sanar viejas heridas, en construir una relación sobre los cimientos inestables de su inicio. Esa noche, Dante regresó más tarde de lo habitual. Cuando entró en el dormitorio, encontró a Zulema sentada junto a la ventana, contemplando el jardín iluminado por la luna. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose con preocupación. Alonso mencionó que había salido sola esta tarde. Zulema se giró hacia él, su rostro una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Tengo algo que decirte», comenzó, tomando sus manos y guiándolo para que se sentara frente a ella. «Algo importante». Dante la miró con atención, notando el ligero temblor en sus manos, el brillo inusual en sus ojos. «¿Qué sucede, Zulema? ¿Me estás preocupando?». Ella respiró hondo buscando las palabras adecuadas. Finalmente, optó por la simplicidad. «Estoy embarazada, Dante. Vamos a tener un hijo». El silencio que siguió a su anuncio pareció extenderse eternamente. Dante la miraba fijamente, su expresión completamente indescifrable por una vez. No había sorpresa, ni alegría, ni preocupación,
nada que Zulema pudiera interpretar, y entonces, para su absoluto asombro, el poderoso general Dante Isarbe, el hombre que ejércitos enteros temían, cayó de rodillas frente a ella. Con manos temblorosas, alcanzó el vientre de Zulema y apoyó su frente contra él en un gesto de reverencia tan íntimo que le robó el aliento. Cuando finalmente levantó el rostro hacia ella, Zulema vio algo que nunca antes había presenciado. Lágrimas corriendo libremente por las mejillas de Dante. «No llores por mí, Zulema», susurró con voz quebrada. «Nunca pensé que podría ser padre. Después de la vida que he tenido, de las cosas que he hecho, nunca me creí merecedor de este regalo». Zulema se arrodilló frente a él, enmarcando su rostro entre sus manos, secando sus lágrimas con los pulgares en un gesto de infinita ternura. «Serás un padre maravilloso, Dante», aseguró con convicción. «Lo sé porque he visto cómo amas, con todo tu ser sin condiciones, con una lealtad que trasciende cualquier límite». Él tomó sus manos y las besó con reverencia. «Te has convertido en mi vida entera», confesó, «y ahora me das el regalo más grande que podría imaginar. Un hijo, una familia propia, algo que nunca tuve de verdad». Permanecieron así, arrodillados uno frente al otro, unidos por las manos y por la promesa de una nueva vida que crecía entre ellos. Por un momento todo el mundo exterior desapareció. No existían los periódicos malintencionados, ni Arismendi con sus intrigas, ni el pasado doloroso de ambos. Solo ellos y el milagro que habían creado juntos. «¿Cuándo?», comenzó Dante sin poder completar la pregunta. «En aproximadamente 7 meses», respondió Zulema con una sonrisa. «Según el médico, estoy de 8 semanas». «7 meses», repitió él como si intentara asimilar la información. «Tenemos tanto que preparar. Una habitación para el bebé, médicos, todo tendrá que ser perfecto». Zulema rió suavemente ante su repentino pragmatismo, tan característico de él, del general que planificaba cada detalle con precisión militar. «Tenemos tiempo», le aseguró, acariciando su mejilla. «Y estaremos bien. Los tres». Esa noche, mientras Zulema dormía, Dante permaneció despierto, observándola. Su mano descansaba protectoramente sobre el vientre a un plano de su esposa, como si quisiera conectar desde ya con la vida que apenas comenzaba a formarse. «Un hijo», pensaba, maravillado. Un ser que llevaría su sangre, pero esperaba, heredaría el corazón valiente y compasivo de Zulema. Un niño o niña que crecería sin las carencias y el abandono que él había sufrido, rodeado de amor y seguridad. Por primera vez en su vida, Dante Isarbe sintió verdadero miedo. No por él, sino por ese futuro frágil que ahora dependía de sus decisiones. La responsabilidad era abrumadora, pero también comprendió, era el mayor honor que jamás podría recibir. «Te protegeré con mi vida», susurró en la oscuridad, una promesa solemne a su esposa dormida y al pequeño ser que crecía en su interior. A ambos. Los meses siguientes transcurrieron en una nebulosa de preparativos, citas médicas y cambios tanto en la mansión como en sus habitantes. La habitación contigua al dormitorio principal, antes un estudio raramente utilizado, se transformó en un luminoso cuarto infantil con paredes color crema y muebles de madera clara. El personal de la casa observaba con asombro la transformación del general. Dante, siempre reservado y metódico, ahora aparecía en la cocina preguntando por antojos específicos para Zulema o se le encontraba en la biblioteca, absorto en libros sobre embarazo y crianza. El hombre que durante años había reprimido sus emociones, ahora las expresaba abiertamente. Preocupación cuando Zulema sentía náuseas, alegría desbordante la primera vez que sintieron al bebé moverse, ternura infinita cuando acariciaba el vientre cada vez más prominente de su esposa. A los 5 meses de embarazo, durante una ecografía rutinaria, descubrieron que esperaban una niña. La noticia afectó a Dante de una manera que ni él mismo esperaba. «Una hija», repetía, esa noche, mientras paseaban por el jardín antes de dormir. «Tendrá tus ojos y tu sonrisa y tu valentía. Y tu determinación», añadió Zulema, apoyándose en su brazo. «Y quizás tu sentido del deber». «Espero que herede lo mejor de ambos», respondió él.
y nada de mis sombras. Zulema se detuvo y lo miró directamente. Tus sombras son parte de quien eres, Dante. No serías el hombre que amo sin ellas. Nuestra hija aprenderá que la fuerza no viene de la ausencia de oscuridad, sino de la voluntad de buscar la luz incluso en los momentos más negros. Dante la besó entonces, abrumado por la sabiduría de esta mujer que, contra todo pronóstico, había decidido amarlo. Una tarde, mientras Dante estaba en una reunión ineludible en el ministerio, Zulema recibió una visita inesperada. Doña Mercedes, elegante como siempre a pesar de su avanzada edad, traía consigo un paquete envuelto en papel de seda. «Es tradición», explicó mientras tomaban té en el salón. «Tu madre lo tejió para ti antes de que nacieras y me pidió que lo guardara para cuando tú tuvieras un hijo. Creo que ha llegado el momento». Con manos temblorosas, Zulema desenvolvió el paquete para encontrar una delicada manta de encaje blanco exquisitamente tejida a mano. «Mamá hizo esto», susurró sintiendo la suave textura entre sus dedos. «Durante meses», confirmó Mercedes. «Decía que cada punto llevaba una bendición, un deseo para tu futuro». Las lágrimas brotaron libremente mientras Zulema abrazaba la manta contra su pecho. Era como recibir un abrazo de su madre a través del tiempo, un puente entre generaciones. «Gracias por guardarla todos estos años», dijo cuando pudo controlar su voz. «Significa todo para mí». «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», respondió Mercedes tomando su mano. «Has encontrado tu camino en circunstancias imposibles, has creado amor donde solo había obligación, y ahora completas el círculo trayendo una nueva vida». Cuando Dante regresó esa noche y vio la manta cuidadosamente dispuesta en la cuna, Zulema le contó su historia. En silencio, él pasó sus dedos por el delicado encaje, comprendiendo el valor de aquel legado. «Nuestra hija estará conectada con tu madre a través de esto», dijo finalmente. «Es hermoso». «También estará conectada contigo», respondió Zulema. «Y con Fernando a través del medallón que siempre llevo». Dante asintió, conmovido por la forma en que el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en sus vidas. A medida que el embarazo avanzaba, la actitud protectora de Dante se intensificó. Redujo sus horas de trabajo, delegó responsabilidades que antes consideraba indelegables, y rara vez se alejaba de la mansión excepto por asuntos absolutamente urgentes. Esta nueva faceta del temible general no pasó desapercibida en los círculos militares y políticos. Los rumores sobre su ablandamiento comenzaron a circular, alimentados principalmente por Arismendi y sus aliados, quienes veían una oportunidad para socavar su autoridad. Una mañana, mientras desayunaban, Dante recibió una llamada que lo dejó visiblemente perturbado. «¿Qué sucede?», preguntó Zulema, notando su expresión sombría. «Arismendi está moviendo fichas», respondió, guardando su teléfono. «Ha sugerido al ministro que quizás estoy demasiado distraído por asuntos personales para seguir al frente de ciertas operaciones críticas». Zulema sintió una punzada de culpa. «Es por mí, por el embarazo. Temen que ya no seas el general implacable que necesitan». Dante tomó su mano con firmeza. «No es tu culpa ni de nuestra hija. Si Arismendi o cualquier otro cree que ser humano me hace menos efectivo, están profundamente equivocados». Se levantó repentinamente decidido. «De hecho, les demostraré que estaban equivocados sobre mí desde el principio. No soy efectivo porque carezca de emociones, sino porque sé exactamente por qué y por quién lucho». Los días siguientes fueron intensos. Dante regresó temporalmente a su rutina anterior, pero con una diferencia fundamental. Cada noche, sin falta, volvía a casa para cenar con Zulema y pasar tiempo juntos. Para sorpresa de sus detractores, su rendimiento profesional no solo se mantuvo, sino que mejoró. «Es porque ahora tiene algo por lo que volver a casa», comentó el coronel Rivera al ministro, después de una operación particularmente exitosa liderada por Dante. «Un hombre con algo que proteger es más formidable que uno que solo se protege a sí mismo». Cuando llegó el 8º mes de embarazo, coincidiendo con el inicio del verano, Dante insistió
en que Zulema redujera todas sus actividades. Contrató a los mejores especialistas para que estuvieran disponibles en cualquier momento, y transformó una de las salas de la mansión en una pequeña sala médica con todo lo necesario para una emergencia. «Estás exagerando», le dijo Zulema una tarde divertida ante su preocupación. «Las mujeres han dado a luz durante siglos sin todo este despliegue». «No todas las mujeres son tú», respondió él con seriedad. «Y no todos los bebés son nuestra hija». El tono de su voz, la intensidad de su mirada, revelaron a Zulema lo que Dante no expresaba con palabras. El miedo profundo de perderla, de perder a su hija, de que la felicidad que había descubierto se desvaneciera como un sueño. Con ternura, guió su mano hacia su vientre, donde su hija se movía enérgicamente. «Siente esto. Es fuerte, como su padre. Y yo también lo soy. Estaremos bien, Dante». Los días se transformaron en semanas, y las semanas en el momento esperado. Cuando las primeras contracciones comenzaron, en una apacible noche de verano, Zulema despertó a Dante con calma. «Es hora», dijo simplemente. Lo que siguió fue una secuencia que, en retrospectiva, tendría matices cómicos. El siempre controlado general Isarbe, moviéndose por la mansión, dando órdenes contradictorias, olvidando la maleta cuidadosamente, preparada semanas antes, intentando ponerse los zapatos en los pies equivocados. Finalmente, con la intervención serena de Alonso, lograron partir hacia la clínica privada donde habían decidido que nacería su hija. El parto fue largo, pero sin complicaciones. Dante permaneció junto a Zulema en todo momento, sosteniendo su mano, secando su frente, murmurando palabras de aliento y amor que solo ella podía escuchar. Cuando el primer llanto de su hija resonó en la habitación, algo se quebró definitivamente dentro de Dante Isarbe. La última barrera, el último vestigio del hombre sin alma que una vez había sido. La niña, perfecta con su cabello negro y sus diminutos puños cerrados, fue colocada en brazos de Zulema. Dante se inclinó sobre ellas, formando un círculo, protector con su cuerpo, contemplando maravillado el milagro que habían creado juntos. «Elena», susurró Zulema, recordando el nombre que habían elegido meses atrás. Elena Isarbe Corbera. Dante extendió un dedo que la recién nacida atrapó instintivamente con su pequeña mano. El gesto tan simple, tan perfecto, lo dejó sin palabras. Cuando finalmente pudo hablar, su voz estaba cargada de una emoción que nunca antes había experimentado. «Gracias», dijo besando la frente de Zulema, «por no rendirte conmigo, por enseñarme a amar, por darme una familia cuando creía que jamás merecería una». Zulema sonrió, exhausta pero radiante. «Formamos un buen equipo, general». «El mejor», confirmó él, sentándose en el borde de la cama para estar más cerca de sus dos mujeres. Horas más tarde, cuando Zulema dormía recuperándose y Elena descansaba en una cuna junto a su cama, Dante salió brevemente al pasillo donde esperaban Alonso, Lucía y doña Mercedes. Nunca lo habían visto así. Los ojos enrojecidos, el cabello despeinado, la corbata suelta, y en su rostro una mezcla de asombro, terror y felicidad absoluta. «¿Cómo están?», preguntó Mercedes levantándose. «Perfectas», respondió Dante. «Ambas están perfectas». «¿Y usted, general?», inquirió Alonso con una pequeña sonrisa. «¿Cómo está usted?». Dante miró a su fiel mayordomo, el hombre que había sido testigo de su transformación desde el día que Zulema llegó a la mansión. «Completo», dijo simplemente. «Por primera vez en mi vida me siento completo». Cuando regresaron a la mansión 3 días después, todo parecía diferente. Los mismos muros, los mismos jardines, los mismos muebles, pero imbuidos ahora de un propósito nuevo. No era solo una casa, ni siquiera un hogar. Era el escenario donde crecería su hija, donde se escribirían nuevos capítulos de una historia que había comenzado con dolor, pero había florecido en la más inesperada felicidad. Esa noche, mientras observaban a Elena dormir en su cuna, bajo la manta que la madre de Zulema había tejido con tanto amor, Dante abrazó a su esposa por detrás, apoyando su barbilla en su hombro.
¿Recuerdas cuando llegaste a esta casa?, preguntó en voz baja para no despertar a la bebé. Estabas tan llena de rabia y miedo, y yo tan convencido de que podría mantenerte a distancia, de que podría controlar lo que sentía. Zulema se recostó contra él disfrutando el calor de su cuerpo. Ambos éramos diferentes entonces. Tú me cambiaste, afirmó él. Me recordaste lo que era sentir. No, corrigió ella girándose en sus brazos para mirarlo. Solo te ayudé a recordar lo que ya estaba dentro de ti. El hombre que eres ahora, el padre de Elena, siempre existió bajo las capas de frialdad. Solo necesitaba a alguien que se atreviera a buscarlo. Dante la besó entonces, un beso cargado de promesas cumplidas y futuras. Te amo, Zulema Corbera, susurró contra sus labios. A ti y a la familia que hemos creado juntos. Y yo a ti, General Isarbe, respondió ella con una sonrisa. Hasta mi último aliento. Mientras salían silenciosamente de la habitación, dejando a Elena dormir bajo la luz plateada de la luna que se filtraba por las cortinas, ambos sabían que su historia, que había comenzado como un frío contrato, se había transformado en el más hermoso de los poemas de amor. El temido general que nunca supo amar y la joven vendida como mercancía habían encontrado en los brazos del otro exactamente lo que ninguno de los dos creyó posible: redención, pertenencia, hogar.